29 de mayo de 1453. La ciudad que durante siglos fue considerada eterna, se ahoga en su propia sangre y en la ambición ajena. Qué irónica es la historia. El baluarte más inexpugnable del mundo cristiano no fue derribado por dioses antiguos ni por titanes míticos. Fue borrado de la faz de la tierra, con total frialdad, por un jovenzuelo de 21 años. Estaba obsesionado con la idea del dominio mundial absoluto y con piezas de artillería gigantescas. Y mientras los muros centenarios se desmoronaban bajo los golpes metódicos de la artillería otomana, la Europa ilustrada simplemente se quedó sentada observando. Los grandes gobernantes metieron el rabo entre las piernas. Rezaban ingenuamente para que la bestia hambrienta se atragantara con ese primer trozo, el más gordo de todos. Aún no comprendían la paradoja principal y mortal. El imperio no conoce la saciedad, solo abre el apetito con cada nueva víctima. Constantinopla ha sido destripada por el ambicioso joven Mehmed. No se limitó a capturar una ciudad rica, realizó una operación quirúrgica impecable y cruel para extirpar el corazón del viejo mundo. Las calles están atestadas de escombros del orgullo ajeno y de santuarios destrozados. El valor de la vida humana cayó instantáneamente a cero. Intenten imaginarse allí. Están de pie sobre esas ruinas humeantes. Respiran el olor dulzón y nauseabundo de la descomposición. ¿Qué sentirían? ¿Podrían mantener la cordura? Ven cómo los vencedores, con total naturalidad, arrean a los supervivientes hacia los mercados de esclavos. Sin furia, sin saña animal. Por cientos de miles. No era una horda de nómadas salvaje y desorganizada. Ahí radicaba el auténtico terror paralizante. Era una avanzada máquina industrial de aniquilación. Burócratas con cimitarras, escribas pedantes que con cálculo frío asientan en abultados libros contables las nuevas provincias conquistadas, toneladas de oro saqueado y millones de destinos destrozados. Como escribió un historiador bizantino, testigo horrorizado de aquellos días monstruosos, la ciudad ha caído y por alguna razón sigo vivo. Ya no tiene sentido seguir respirando. Palabras empapadas de una desesperanza absoluta. Y esa desesperanza se arrastró por todo el continente como un incendio forestal. Europa se quedó petrificada por un terror animal. Espera sumisamente su turno inevitable. Los mercaderes venecianos dejaban caer sus copas presas del pánico. El pontífice romano enviaba llamamientos desesperados, pero absolutamente inútiles para una cruzada. Todos comprendieron de golpe la cruel verdad. Sus hermosos ideales caballerescos y sus pesadas armaduras de acero no eran más que hojalata frágil frente al poder gigantesco y matemáticamente calculado del ejército del sultán. Pero es precisamente aquí donde radica el error fatal de percepción. El principal fallo de los líderes de la vieja Europa fue su fe ingenua. Creían que se podía negociar con esa máquina, que una paz comprada garantizaba la supervivencia. La aplanadora otomana tritura los Balcanes implacablemente, demostrando de forma gráfica la futilidad absoluta de cualquier esperanza. Los estados se borraban de los mapas políticos más rápido de lo que los cartógrafos asustados lograban mezclar tinta fresca. Golpe. Pausa. Golpe. Los bastiones se quebraban como ramas secas. La vieja Europa se encogía catastróficamente de miedo, convirtiendo a sus defensores rebeldes en suicidas condenados. Quienes intentaban resistir honestamente comprendían demasiado pronto la inutilidad de sus esfuerzos. El castigo siempre era ejemplar, tecnológico, completamente desprovisto de emociones humanas. El sultán no se regodeaba en la venganza, simplemente optimizaba el espacio liberado para su imperio. Observen a un campesino serbio anónimo en ese momento decisivo. Por un segundo, conviértanse en él. Tus rodillas se hunden en el lodo pegajoso y frío de la primavera. Tu casa arde a tus espaldas en llamas vivas. El acero gélido e impecablemente afilado de la hoja del genízaro roza suavemente tu cuello. En tus ojos ya no hay furia hacia el enemigo, solo queda un vacío abrumador y aplastante. Allí resuena una comprensión cristalina. Hoy los cielos están sordos a tus plegarias. Esta metodicidad implacable e inevitable quebraba por dentro a los orgullosos gobernantes de ayer, aquellos que hasta hace poco juraban resistir hasta la muerte,
De repente encuentran miles de razones lógicas para la capitulación. El miedo animal convierte a los reyes en vasallos sin voluntad. Se arrastraban humillados de rodillas hasta la tienda de campaña de Mehmed, besaban el dobladillo de su túnica de seda, entregaban voluntariamente a sus propios hijos como rehenes. Todo por la ilusión fantasmal de la seguridad personal. Todo por un solo día de vida empapado en deshonra. Unos construían muros altos para contener a la muerte, otros compraban treguas para posponerla. Pero todo resultó inútil ante el pragmatismo absoluto del agresor. Hacia finales de la década de 1460, ya no le quedaban ilusiones a nadie. El sol terminó de calcinar las esperanzas de una salvación milagrosa. Mehmed II digirió con calma el legado de Roma. El imperio recuperó su respiración pausada, reagrupó a sus legiones innumerables, blindadas en hierro, y volvió a levantar su mirada pesada. Esa mirada voraz y calculadora se dirigió lentamente hacia el norte, allí donde, tras las aguas turbias y frías del caudaloso Danubio, comenzaban los matorrales densos y hostiles, allá, hacia la Moldavia boscosa. Mientras en la orilla sur del Danubio el imperio digería con eficiencia los restos de los grandes reinos, en la orilla norte se espesaba una oscuridad política asfixiante. Miren el mapa de Europa Oriental del siglo XV. No es un aburrido libro de geografía, es el plano detallado de una picadora de carne enorme y despiadada. En su mismísimo centro se encuentra atrapado un diminuto país de bosques, la Moldavia miserable y sucia. Parece un peón condenado en un tablero de ajedrez bañado en sangre. A su alrededor, 4 reinas gigantescas y voraces muestran los dientes con impaciencia. El enorme imperio otomano presiona con fuerza desde el sur. El arrogante reino de Hungría castañea sus dientes de acero al oeste. Al este, la astuta Polonia extiende sus largos tentáculos, y desde el norte arremeten las despiadadas hordas tártaras. Cada uno de estos estados sueña con tragarse ese pedazo de tierra andrajoso. No era esa tierra resplandeciente por la que los caballeros darían la vida. Era un territorio miserable, matorrales cerrados e impenetrables, lodo pegajoso hasta las rodillas. Aquí no se alzaban lujosos palacios de mármol, ni se extraía oro brillante de minas profundas. Pero Moldavia era el corredor ideal y directo para los ejércitos ajenos. Era la llave maestra para controlar toda esa región convulsa. La vida aquí se había convertido hacía tiempo en un proceso de supervivencia interminable y agotador. Piénsenlo por un segundo. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para salvar su propio hogar? ¿Por la ilusión fantasmal de la independencia? ¿Podrían estrechar con una sonrisa educada la mano de aquel cuyos soldados ayer arruinaron a su familia? ¿Podrían llamar hermano a un asesino? Los gobernantes locales lo hacían a diario. La supervivencia pura exigía una prostitución política absoluta y sin principios. El olor de la vil traición era aquí más espeso que la niebla fría de la mañana. Imagínense en el lugar de un mensajero moldavo cualquiera. Tus manos húmedas juguetean nerviosas con el borde de una capa de paño barato. Estás en el salón espacioso y dorado de un rey extranjero y poderoso. Necesitas vender urgentemente la lealtad de tu patria. Venderla de modo que tus enemigos jurados no la compren primero. Pesas cada letra. Una palabra incorrecta o descuidada, un solo músculo que tiemble traicioneramente en tu rostro, y mañana tu aldea natal será reducida a cenizas por los rápidos destacamentos de castigo de un aliado repentinamente ofendido. Firmas en silencio el tratado humillante. La pluma chirría sobre el pergamino. Sabes perfectamente que romperás ese juramento en apenas un mes. Nada de honor noble. Nada de juramentos sagrados. Solo el sudor pegajoso del miedo y un zigzagueo nauseabundo entre los colmillos afilados de los depredadores. La diplomacia en este lugar maldito era más aterradora que la guerra abierta. En un combate brutal, al menos ves el rostro desencajado de tu enemigo. En los oscuros palacios moldavos, la daga envenenada siempre llegaba por la espalda, enviada por tu mejor y más confiable amigo. Los gobernantes legítimos cambiaban con una velocidad caleidoscópica y aterradora. El exiliado de ayer se convertía hoy en el hospodar. El hermano mataba al hermano sin dudarlo. El tío afectuoso envenenaba al sobrino con sangre fría. Cada nueva marioneta asustada en el trono juraba lealtad eterna a un amo poderoso. A los otomanos se les pagaba regularmente con oro pesado. A los húngaros se les pagaba sumisamente con grano selecto.
A los polacos se les pagaba generosamente con promesas vacías. Este juego perverso e interminable por la supervivencia succionaba rápidamente hasta la última gota de savia del país. El pueblo ya no pagaba las ambiciones de los vecinos y la debilidad de sus señores con su propia sangre. Cada 2 años, un ejército ajeno y hambriento llegaba a estas tierras indefensas. Los soldados no distinguían quién tenía la razón, simplemente se llevaban con eficiencia todo lo comestible. Arreaban el ganado, convertían los valles florecientes en páramos humeantes. Tras 10 años de tal paranoia febril, el país parecía un esqueleto roído y abandonado a la intemperie. El Estado literalmente se caía a pedazos por sus costuras podridas. Ya nadie creía en un mañana salvador. Los campesinos escondían en silencio el escaso pan en profundos hoyos en la tierra. Los boyardos ricos escondían apresuradamente su oro tras los gruesos muros de los monasterios. La espera constante y agotadora de una muerte inminente se convirtió en el trasfondo habitual para cada habitante. Como dijo un contemporáneo anónimo, nacemos con la soga al cuello, y cada vecino intenta apretarla un poco más. Las palabras de los generales extranjeros no sonaban menos cínicas. Reconocían abiertamente que Moldavia no era más que una frontera de intercambio conveniente, un cordero de sacrificio en el altar de la gran política. Era el círculo vicioso perfecto de la desesperación. La jaula se cerró de golpe. Parecía que este pueblo estaba condenado a arrastrarse eternamente en el lodo bajo las pesadas botas de los grandes imperios. Pero fue precisamente en esta atmósfera tóxica de claustrofobia absoluta y traición total y diaria donde se forjaba, de forma invisible, un tipo de líder completamente nuevo. Uno que algún día comprendería las crueles reglas del juego mucho mejor que los propios depredadores agresivos. Basta de ser una víctima obediente y sin voluntad. Si estás rodeado de perros rabiosos y hambrientos, no puedes balar asustado como una oveja. Tienes que convertirte en el lobo más temible y despiadado de este bosque oscuro. Tienes que romper el tablero mismo en el que ellos juegan. Y ese joven lobo ya observaba atentamente el caos sangriento. Afilaba sus colmillos en silencio bajo la densa sombra de la vecina Valaquia. Allí donde gobernaba con mano de hierro su primo mayor y principal mentor en las artes políticas oscuras. Un hombre cuyo solo nombre pronto haría que toda la Europa ilustrada se persignara nerviosamente. Vlad Tepes. Las lecciones del carnicero brillante esperaban pacientemente a su alumno aplicado y frío. Y Stefan se disponía a aprender esas lecciones terribles de memoria. En la primavera de 1457, el silencio engañoso de los valles moldavos estalló con gritos roncos. Stefan vino por su corona. No se puso a suplicar ayuda a los monarcas europeos ni tejió sutiles intrigas bizantinas. Simplemente trajo consigo a la hambrienta infantería mercenaria valaca. Golpe. El lodo saltó con fuerza bajo los cascos cerrados de los caballos de guerra. Punto final. La sangre del pariente gobernante regó generosamente el trono de roble. El hospodar anterior, el cobarde e intrigante Petru Arón, huyó al extranjero con el rabo entre las piernas. Stefan alcanzó el ansiado poder caminando literalmente sobre los cuerpos aún calientes de sus enemigos. Fue sucio, fue absolutamente despiadado, fue increíblemente efectivo. El joven gobernante miró a la multitud asustada de boyardos supervivientes con la mirada fría y fija de un depredador. Su primo mayor le había dado una clase magistral práctica magnífica, la ciencia del terror total. A Vlad le encantaba empalar a la gente en largas estacas, bosques enteros de cuerpos pudriéndose y gimiendo, cuervos negros sacando perezosamente los ojos a los antiguos aliados. Stefan tomó nota muy cuidadosamente de esta metodología sangrienta. Con precisión matemática, purgó la oposición interna. Las cabezas de los aristócratas arrogantes rodaban por decenas. Los pesados bloques de ejecución de madera se empaparon con la sangre espesa y pegajosa de los traidores. La burocracia de la muerte empezó a funcionar como un reloj suizo. Los indeseables eran exterminados por linajes enteros. Los verdugos cansados se quejaban monótonamente de que las hachas perdían el filo demasiado rápido. Nada de piedad cristiana, nada de compromisos podridos. El miedo encadenó instantáneamente a Moldavia con una coraza de hielo. Apenas un año después de la coronación, el país quedó sumido en un estupor paralizado.
Imagínense como un boyardo viejo e increíblemente noble en esa época sombría. Por un segundo, métanse en su costoso abrigo de Marta. Durante siglos has cambiado a gobernantes débiles como si fueran guantes sucios. Estás absolutamente seguro de tu inquebrantable impunidad. De repente, en plena noche, la maciza puerta de roble de tu dormitorio salta por los aires con un estruendo ensordecedor. La luz cegadora de las antorchas de resina te golpea la cara. El olor a brea quemada y a sudor ajeno llena tus pulmones. La pesada bota errada de un mercenario aplasta brutalmente tu pecho contra el suelo de piedra helada. En tus oídos resuena el grito desesperado de tu esposa. Tragas aire viciado convulsivamente. El pánico te aprieta la garganta con un puño de hierro. Y lo comprendes claramente. Tus pesados cofres de plata ya no significan nada. Tus conexiones diplomáticas están muertas. El nuevo amo no acepta sobornos de oro, solo acepta vidas. El filo frío e idealmente afilado roza con seguridad tu nuez de Adán temblorosa. Oscuridad. Pero Stefan no era simplemente otro maníaco sanguinario en el trono. Era un sociópata brillante de pensamiento cristalino. Comprendió muy rápido la limitación fatal de los métodos de su mentor valaco. La crueldad ciega y teatral es un espectáculo barato de plaza. Sirve para asustar a campesinos oprimidos y a pequeños intrigantes cobardes, pero nunca detendrá la pesada maquinaria imperial. Como el propio gobernante formuló con precisión ante su círculo íntimo, el miedo hace que el perro callejero llore y obedezca, pero solo el cálculo absoluto y demente hace que el lobo viejo retroceda. El poder verdadero e indiscutible no es la simple capacidad física de matar a tus súbditos. Es la comprensión gélida y paranoica de cuál es exactamente el precio máximo que el enemigo está dispuesto a pagar por tu cabeza, y la disposición a hacer que ese precio sea insoportable. Stefan dejó de ser un matón feudal común. Evolucionó. Se convirtió en el arquitecto pragmático y despiadado de la supervivencia nacional. Comenzó a construir apresuradamente poderosas fortalezas de piedra que crecían velozmente como espinas de acero en el cuerpo vulnerable del país. Hizo lo impensable. Armó a los campesinos simples y miserables. Horcas de madera, guadañas pesadas y arcos tensos contra el acero imperial resplandeciente. Creó un estado policial ideal y cohesionado, unido a muerte por una sola idea paranoica de supervivencia en un círculo de enemigos. Sabía perfectamente que los vecinos rapaces intentarían poner a prueba sus nuevos dientes. El reino de Hungría fue el primero en moverse. Decidieron darle una lección al advenedizo que se había pasado de la raya. El rey Matías Corvino trajo un ejército de élite, pesadamente armado. Venían a saquear y castigar. Pero Stefan no se puso a jugar a los nobles torneos de caballeros en campo abierto y llano. Atrajo con sangre fría a sus jinetes de armaduras pesadas hacia un desfiladero estrecho y angosto. Les rompió la columna de acero metódicamente. La tierra se empapó profundamente con sangre extranjera. El rey arrogante huyó de milagro al amparo de la noche, llevándose consigo 3 heridas profundas de flechas moldavas. Stefan mostró sus colmillos afilados a toda la Europa altiva. Demostró gráficamente que su fortaleza forestal ahora mordía a muerte. Pero aquello no fue más que un calentamiento ligero. La verdadera prueba esperaba pacientemente su momento. Stefan comprendía perfectamente que había repelido el ataque de un lobo común y codicioso, pero al sur, tras el ancho cauce del Danubio, ya se despertaba un oso gigante y eternamente hambriento. El Imperio Otomano nunca perdonaba la desobediencia. El sultán Mehmed II trituraba metódicamente a cualquiera que se atreviera a mirarlo directamente a los ojos. Y el hospodar moldavo tomó una decisión absolutamente paradójica y demente. En lugar de quedarse sentado en silencio en la sombra salvadora y pagar sumisamente el tributo de oro, decidió golpear primero. Decidió escupirle en la cara a la muerte misma. El escupitajo en la cara de la muerte misma ocurrió en el invierno de 1473. Stefan dejó de pagar el tributo, 3.000 pesados ducados de oro, una suma insignificante para un imperio enorme, pero un precio enorme por una paz fantasmal para la Moldavia miserable. El arroyo de oro se secó de repente. Los recaudadores de impuestos imperiales regresaron a la capital con las manos vacías. Pero eso no pareció suficiente. El hospodar moldavo pasó a la fase activa de su plan suicida. Invadió descaradamente el territorio de Valaquia. Esa tierra vecina siempre se había considerado una zona intocable de influencia otomana.
Estefan expulsó brutalmente de allí al sumiso gobernador del sultán y sentó en el trono, con total frialdad, a su propia marioneta. No fue simplemente un conflicto fronterizo local, fue una bofetada atronadora al gran conquistador. Nadie en su sano juicio se atrevía a humillar así a la sublime puerta. La Europa ilustrada soltó un grito de asombro y entusiasmo. Las cortes extranjeras anotaron de inmediato a Estefan en la lista de los locos nobles. Alabaron a viva voz su valentía desesperada y caballeresca. Pero desechemos de inmediato esa cáscara hipócrita y romántica. En la política real no hay lugar para gestos hermosos y sin sentido. Estefan no era, en absoluto, un idealista ingenuo con armadura resplandeciente. Era un pragmático frío y paranoico. Su invasión relámpago de Valaquia no fue un estallido espontáneo de furia. Fue una provocación matemática y cuidadosamente calculada. Comprendía impecablemente la lógica implacable del imperio. El sultán simplemente no podía ignorar físicamente un desafío tan descarado. Mehmed estaba obligado a responder de la manera más dura y pública posible. De lo contrario, otros pueblos sumisos sentirían de inmediato el olor de la sangre y la debilidad. Estefan atraía conscientemente todo el fuego hacia sí mismo. Estaba construyendo una trampa gigantesca e invisible. Necesitaba todo el poder imperial en un solo lugar. La noticia llegó a la cálida Estambul con una rapidez asombrosa. La ira de Mehmed II fue absolutamente silenciosa. No gritó a sus consejeros ni arrojó copas de oro contra las paredes. Simplemente asintió lentamente a su gran visir. Ese gesto ligero, apenas perceptible, puso en marcha de inmediato un mecanismo monstruoso. La maquinaria burocrática de la muerte se puso en movimiento con un chirrido. El imperio comenzó a reunir con eficiencia sus legiones de hierro invencibles. Por todo el vasto territorio resonaron los agudos cuernos de guerra. Los jinetes partieron hacia las provincias más remotas. Las órdenes se escribían en un lenguaje administrativo extremadamente seco. Nada de odio personal hacia el enemigo lejano. Solo cifras desnudas y despiadadas. Tantos miles de infantería pesada. Tantas cientos de cañones de bronce. Toneladas de pólvora negra. Kilómetros de mechas para los mosquetes. Observen esto a través de los ojos de un simple intendente otomano. Por un minuto, métanse en su túnica polvorienta y bordada. Está sentado en una tienda de campaña sofocante que huele a sudor de caballo. Tus dedos están negros desde hace tiempo por la tinta incrustada. Rasgueas monótonamente con una larga pluma de ganso sobre el pergamino rugoso. No ves los rostros de los soldados. Para ti no son más que unidades anónimas en largas columnas. Calculas meticulosamente las raciones diarias de carne seca y dura. Cuentas los pesados sacos de forraje para la caballería. Tu matemática es perfecta. Lo sabes con certeza. Para reducir un país rebelde a cenizas grises, se necesitarán exactamente 120.000 bocas hambrientas. Tu contabilidad rutinaria es la sentencia de muerte de todo un pueblo. Pones el pesado sello final sobre el documento. Se está llevando a cabo la preparación habitual para una aniquilación programada. Para finales de 1474, el puño de acero estaba completamente formado. 120.000 hombres. Esa cifra colosal resultaba simplemente inconcebible para sus aterrorizados contemporáneos. No era un ejército, era un desastre natural incontenible. Un organismo vasto y palpitante, forjado en acero afilado, músculos tensos y obediencia ciega. Los cuerpos de élite de los genízaros, la caballería pesada de Rumelia, una infantería heterogénea, ávida de saqueo fácil. Comenzaron su avance lento hacia el norte. La tierra húmeda gemía bajo su marcha sincronizada. El denso polvo levantado por millones de cascos oscurecía por completo el sol radiante. Mehmed confió esta expedición punitiva a su general más implacable, Suleimán Pasha, un hombre que no conocía la derrota. Llevaba consigo una orden tajante: no tomar prisioneros, no entablar negociaciones y convertir a Moldavia en un campo yermo y sin vida. Surge entonces una pregunta aterradora y absolutamente lógica. ¿Qué buscaba realmente el voivoda moldavo? ¿Para qué provocar al mal absoluto si no se cuenta con fuerzas reales para vencerlo? Esteban apenas disponía de 40.000 milicianos, 3 veces menos, campesinos miserables,
armados con guadañas oxidadas y viejos garrotes, frente a la maquinaria militar más avanzada de la época. Esto no parece un plan astuto, parece un suicidio premeditado y absoluto, un salto al abismo con los ojos cerrados. Pero en esa locura fría se escondía una genialidad sombría y retorcida. Esteban conocía el secreto mejor guardado de los grandes ejércitos. Su fuerza colosal es siempre su mayor y más fatal debilidad. A una masa gigantesca de hombres armados hay que alimentarla a diario. Necesita un espacio vasto y llano para ejecutar maniobras complejas. Al provocar esta invasión masiva y torpe, Esteban realizó el primer movimiento en su macabra partida de ajedrez. El agresor estaba convencido de que sería un paseo triunfal. Los otomanos estaban acostumbrados a demoler altos muros de piedra y a pisotear en el lodo sangriento a caballeros brillantes en las amplias llanuras. Ansiaban una victoria rápida, montañas de botín y banquetes en las ciudades capturadas. Ninguno de esos 120.000 hombres rebosantes de confianza podía sospechar la terrible verdad. No marchaban hacia una guerra, sino que caminaban en filas ordenadas y gallardas directo a las fauces del Averno. Para aplastar esa aplanadora de acero, Esteban tendría que aplicar una medida extrema. Tendría que quemar su propia patria. Quemar la propia patria. Es fácil decirlo en una tienda de campaña cálida, pero es insoportable ejecutarlo bajo el viento helado. Esteban no se hacía ilusiones vanas, conocía perfectamente la cruda matemática de la guerra. En un enfrentamiento directo en campo abierto, su diminuto ejército sería simplemente aniquilado. La horda turca devoraría a su milicia en un solo día. Solo hay una forma de vencer a un monstruo gigante: matarlo de hambre. El voivoda moldavo tomó la decisión más terrible de todas: sacrificar a su propio pueblo a sangre fría. La salvación del Estado exigía el vacío absoluto. Los mensajeros cabalgaron frenéticamente en todas direcciones, portando la sentencia de muerte de su tierra natal. La orden fue extremadamente breve: retirarse a las altas montañas, esconder el grano, sacrificar el ganado sobrante, quemar las casas y envenenar todos los pozos. No fue una defensa heroica, fue el desmantelamiento sistemático de su propio país. Los defensores de ayer se convirtieron en los verdugos de su propia gente. Los destacamentos a caballo de Esteban recorrían aldea tras aldea portando antorchas humeantes. A su paso, solo dejaban una capa uniforme de ceniza gris. Imagínate en el lugar de un simple campesino moldavo. Detente sobre esa tierra congelada. Tus manos toscas aprietan con fuerza una rama pesada. El fuego lame con avidez la madera seca. Frente a ti está tu hogar, el que construiste durante años, donde nacieron tus hijos y murió tu padre. El viento gélido de diciembre muerde tu rostro empapado en lágrimas. En tu espalda sientes la punta de la lanza de un guardia del voivoda. No tienes opción. Acercas lentamente la antorcha al techo de paja. Un destello. El calor te golpea los ojos. El humo espeso llena tus pulmones al instante. Tu vida pasada se convierte rápidamente en ceniza sucia. Miras el fuego en silencio. Dentro de ti, algo se rompe para siempre. Llevas a tu vaca asustada hacia el bosque oscuro y te marchas hacia la fría incertidumbre. Después de esto, ¿quién es el gran gobernante? ¿El salvador de la nación o un carnicero despiadado? Piénsalo. ¿Podrías amar sinceramente a un líder que, por el bien común, te despojó de absolutamente todo? La historia es increíblemente hipócrita. Perdona fácilmente cualquier pecado a los vencedores. Pero entonces, en aquel gélido diciembre de 1474, la gente común maldecía en voz baja a su señor. Lo odiaban con un odio feroz, no menos que a los invasores otomanos que se aproximaban. Su protector los había convertido en vagabundos. El precio de la supervivencia resultó ser desmesuradamente alto. El país se hundía rápidamente en una oscuridad impenetrable. Mientras en el norte terminaban de arder las últimas chozas campesinas, en la frontera sur se gestaba una nueva tormenta. Las vanguardias de Suleimán Pasá cruzaron las aguas heladas del Danubio. Los soldados de élite del sultán rebosaban de una confianza arrogante. Ansiaban un botín rico, soñaban con hogares cálidos y sótanos llenos. Iban tras una victoria rápida. Sus tambores de guerra batían rítmicamente, pero lo que lo recibió fue un silencio ensordecedor. La vanguardia otomana se adentró lentamente en territorio ajeno.
Los gritos de alegría se apagaron pronto. Las sonrisas desaparecieron de los rostros curtidos. Ante ellos se extendía un páramo negro. La nieve blanca estaba mezclada con ceniza pegajosa. Ni un solo ser vivo. Solo las chimeneas carbonizadas sobresalían torcidas de la tierra congelada, como los dientes podridos de un monstruo muerto. La gran maquinaria imperial estaba acostumbrada a alimentarse de recursos ajenos. Siempre avanzaba devorando vorazmente todo a su paso. Pero aquí no había absolutamente nada que tragar. La tierra estaba muerta. Los soldados agotados se lanzaron con ansia hacia los pozos de las aldeas. Querían beber tras la larga marcha. Subieron rápido los pesados baldes de madera, pero el agua emanaba un olor nauseabundo. En el fondo oscuro se pudrían cadáveres hinchados de perros muertos. Esteban no le dejó al enemigo ni un solo trago de agua limpia. Era un vacío calculado matemáticamente. La trampa invisible se cerró silenciosamente. El ejército invencible quedó atrapado en un infierno de hielo. No había vuelta atrás. El ciego orgullo imperial no le permitía a Suleimán Pasha retirarse. Adelante solo esperaba una zona muerta y calcinada. El cortante viento invernal aullaba entre las ramas desnudas. La temperatura caía en picada. Las hermosas túnicas sureñas no calentaban en absoluto. El gran ejército sintió por primera vez el pinchazo pegajoso del miedo primitivo. Comprendieron una verdad cruel. Aquí no habría batallas de caballeros. El gobernante local resultó ser un pragmático absoluto. Para aniquilar a un ejército ajeno, mató con sus propias manos a su propio país. Creó un infierno perfecto en la tierra, y los invasores acababan de dar el primer paso hacia sus fauces hambrientas. Ese paso hacia las fauces heladas del demonio se convirtió de inmediato en una marcha interminable de muertos. Mientras en el sur del continente los nobles se calentaban junto a chimeneas ardientes, aquí, en el norte salvaje, se congelaba lentamente el ejército más letal del mundo. El invierno de 1475 golpeó con saña. El viento penetrante corría aullando sobre el páramo calcinado, atravesando fácilmente las costosas túnicas de paño y filtrándose bajo las sólidas corazas de acero. Congelaba el alma misma. Los orgullosos conquistadores caminaban con pesadez sobre la nieve negra. Sus magníficos estandartes de seda colgaban lastimosamente, cubiertos por una gruesa costra de hielo turbio. Ya no era el paso triunfal de un gran imperio, era el andar monótono y arrastrado de los condenados. Suleimán Pasha obligaba obstinadamente a sus hombres a seguir adelante. Su ciego orgullo imperial le prohibía reconocer la derrota evidente ante el clima y el vacío. La gran logística otomana se derrumbó al instante. La maquinaria militar perfecta comenzó a devorarse a sí misma con un crujido estruendoso. En lugar del saqueo abundante, los soldados recibieron un hambre salvaje. Los estómagos se retorcían con espasmos dolorosos, las raciones diarias se redujeron a migajas miserables de galleta podrida, y pronto incluso eso desapareció. Llegó el turno terrible de los animales de carga. Los elegantes corceles árabes y las resistentes mulas caían por el agotamiento. No intentaban curarlos, los pasaban de inmediato por el cuchillo. Los que ayer eran guerreros de élite, ahora desgarraban con avidez la carne de caballo dura y semicruda, bebiendo la sangre caliente para calentar, aunque fuera por un minuto, sus dedos entumecidos y azules. Intenta sentir este frío que lo consume todo. Conviértete por un momento en un simple genízaro de la soleada Anatolia. Tus botas resistentes hace tiempo que se rompieron. Te envolviste los pies con trapos sucios que rápidamente se convirtieron en bloques de hielo. Dejaste de sentir los dedos hace 3 largos días. Cada movimiento en falso se traduce en un dolor agudo y palpitante. Tu aliento se congela al instante en tus labios agrietados. Miras a tus compañeros demacrados. En sus ojos inflamados ya no hay sed de gloria, solo un miedo turbio y pegajoso ante el silencio blanco e infinito. Tienes una tos seca y persistente. Comprendes claramente la esencia cruel del Estado. El gran sultán simplemente se olvidó de ti. No eres más que una cifra seca en sus listas interminables de bajas irrecuperables. Las bajas crecían en progresión geométrica. Los burócratas imperiales de la muerte ya no registraban acres de tierra conquistada. Anotaban con amargura las estadísticas de congelación. Miles de extremidades ennegrecidas. Cientos de hombres congelados hasta la muerte en fosas de nieve poco profundas durante los breves descansos nocturnos.
decenas de enloquecidos por la incesante pesadilla blanca. Pronto, al infierno de hielo se le unió un nuevo asesino, invisible y despiadado: la disentería. Los soldados bebían desesperadamente agua sucia, tragando nieve derretida mezclada con ceniza y el veneno cadavérico de los pozos. La enfermedad diezmaba las filas más rápido que la caballería enemiga. Guerreros poderosos y orgullosos se retorcían lastimosamente en sus propios desechos, muriendo de una deshidratación banal en medio de una llanura nevada. Era el final vergonzoso de la grandeza imperial. Y entonces, desde los bosques muertos, llegó una muerte completamente distinta. Era silenciosa y matemáticamente precisa. Las tropas de Esteban no salían a un combate abierto y justo. Trabajaban como cirujanos invisibles en la extirpación metódica de un cuerpo extraño. Los grupos de guerrilleros se disolvían instantáneamente en la espesa niebla helada. Un golpe, el silbido de una flecha fina desde la espesura oscura. Punto final. El último jinete de una larga columna cae en silencio sobre la nieve profunda. Un golpe. Un destello repentino de pólvora. Un grito ahogado. Una patrulla de vanguardia desaparece sin dejar rastro. Los bosques oscuros literalmente bullían de fantasmas hambrientos. Los otomanos enviaban destacamentos punitivos, armados hasta los dientes a la espesura. Pero regresaban sin nada, o no regresaban en absoluto. Los encontraban mucho después, desnudos, congelados y con las gargantas cuidadosamente cortadas. Esto desquició a los invasores rápidamente. Una psicosis paranoica masiva cubrió al enorme ejército como un sudario asfixiante. Cada tronco retorcido parecía una emboscada mortal. Cada leve crujido de una rama provocaba disparos de pánico hacia el vacío. Una multitud enorme de hombres armados era absolutamente impotente ante un puñado de sombras invisibles. La cruel estrategia de los 1000 cortes funcionaba a la perfección. Esteban, a sangre fría y gota a gota, desangraba a la bestia enorme y torpe. La bestia rugía con fuerza por el dolor y la impotencia, lanzando zarpazos a ciegas que solo golpeaban el aire frío y vacío. Suleimán Pasha perdía rápidamente el control sobre su ejército. La disciplina de hierro se derretía mucho más rápido que la nieve invernal. Los motines por hambre estallaban espontáneamente. Los oficiales azotaban cruelmente a los soldados insatisfechos. La sangre corría a raudales, pero eso no traía ni un trozo de pan. La desesperación alcanzó su punto crítico. Necesitaban vitalmente una batalla general, cualquier objetivo físico para descargar la furia animal acumulada. El imperio requería con urgencia la ilusión de tener el control. Los soldados ansiaban ver al enemigo cara a cara. Estaban dispuestos a lanzarse a las fauces del diablo con tal de terminar con esa tortura lenta y agónica de la incertidumbre. Fue precisamente en ese momento de desesperación absoluta cuando el astuto Esteban hizo su siguiente movimiento. Abrió ligeramente la pesada puerta del infierno. Los guerrilleros cesaron repentinamente sus ataques nocturnos. Los bosques invernales quedaron en un silencio sospechoso. En el horizonte, entre la bruma blanquecina del frío, aparecieron finalmente siluetas claras. Eran destacamentos de vanguardia moldavos. Parecía que respiraban con dificultad y no lograban retirarse a tiempo. Parecían una presa fácil e indefensa. Los otomanos, agotados y hambrientos, lanzaron un aullido ronco y alegre. Vieron la carnada deseada, la oportunidad de una revancha sangrienta. Ninguno se molestó en observar el relieve del terreno. Nadie comprendió hacia dónde los estaban atrayendo esas sombras en retirada. La furia ciega anuló la razón. Corrieron con entusiasmo directo hacia un valle estrecho y mortal. Hacia ese valle solo conducía un camino de una sola vía. La geografía a menudo se convierte en la coautora despiadada de las grandes catástrofes históricas. El valle del río Barlad, cerca de Vaslui, no se parecía en nada a un campo de batalla clásico. La naturaleza parecía haber moldeado a propósito un ataúd de tierra gigante. Imagínate un corredor largo, sinuoso y húmedo, bloqueado por colinas altas y empinadas. Sus laderas están densamente cubiertas por un bosque oscuro e impenetrable, donde los árboles entrelazan sus ramas desnudas como dedos huesudos de muertos. Y en el fondo de este corredor no hay suelo firme, sino un pantano viscoso y traicionero. Lodo invernal frío, apenas cubierto por una capa engañosa de hielo fino y nieve blanca. Fue precisamente aquí, en esta tripa claustrofóbica,
donde se lanzó el ejército imperial de 120.000 hombres. Corrían hacia adelante con un entusiasmo animal. Atrás quedaba un mes de hambre humillante, semanas de un infierno de hielo y miles de compañeros muertos por enfermedad y frío. Todo ese horror acumulado se transformó en una agresión ciega e incontrolable. Los comandantes otomanos, antes estrategas de sangre fría, perdieron el control de sí mismos. La famosa disciplina de hierro se evaporó como la niebla sobre el pantano. Los soldados exhaustos solo veían ante sí a un puñado de jinetes moldavos en retirada. La carnada funcionó con precisión impecable. Para un jenízaro extenuado, ese enemigo que huía no era solo un objetivo militar. Era la promesa de un hogar cálido, un trozo de carne asada y la liberación final del frío. El instinto de supervivencia anuló cualquier precaución táctica. Siente ese frenesí embriagador y engañoso de la persecución. Conviértete por un minuto en un experimentado jinete de Rumelia. Tu caballo de batalla resuella con dificultad. De sus fosas nasales sale un vapor blanco que se congela al instante. Tus manos congeladas desgarran las riendas hasta sentir un dolor agudo. No notas que los riscos a derecha e izquierda se cierran cada vez más, ni que el espacio para maniobrar se reduce con cada metro. Tus pupilas dilatadas están enfocadas solo en las capas de paño gris de los moldavos. Ya saboreas el gusto dulce de la sangre. Estás convencido de que el gran imperio finalmente ha alcanzado a su víctima. Desenvainas con alegría tu pesada cimitarra. En tu cabeza solo pulsa un pensamiento: triunfo. Ni siquiera sospechas que ya marchas alegremente hacia el fondo de tu propia tumba. Y en las colinas cubiertas de bosque reinaba un silencio absoluto y paralizante. Allí permanecían inmóviles 40.000 pares de ojos fríos. El ejército de Esteban no esperaba pasivamente. Estaba integrado en ese paisaje despiadado. El voivoda moldavo nunca creyó en la suerte militar, sino en la matemática cruel de la muerte. El valle de Vaslui había sido preparado con una precisión ingenieril aterradora. Era una obra maestra del arte militar. En el fondo del valle, bajo la nieve pura, se ocultaban fosos de lobo con estacas de roble afiladas y endurecidas al fuego. Las orillas del río Barlad habían sido inundadas artificialmente. La tierra se convirtió en una ciénaga capaz de tragar vivo a un jinete con su caballo y su pesada armadura en pocos segundos. Esteban convirtió fríamente el relieve natural en unas enormes muelas de molino. Las rutas de escape estaban bloqueadas por troncos masivos, sostenidos por cuerdas de cáñamo hasta el momento preciso. En los arbustos, a la altura ideal para disparar a quemarropa, se escondían los destacamentos de artillería. Los cañones de bronce estaban atiborrados de metralla, metal desgarrado, vidrio roto y clavos oxidados. Nada de balas de cañón nobles, solo el radio de daño máximo para los tejidos humanos. Aquel lugar no era apto para un duelo de caballeros. Era una cinta transportadora para la eliminación metódica de la fuerza viva del enemigo. Esteban el Grande permanecía inmóvil sobre una colina elevada. Una niebla de enero, espesa y penetrante, se aferraba a su oscuro manto de campaña. Observaba hacia abajo con mirada serena. Veía cómo la gigantesca y multicolor serpiente del ejército otomano se arrastraba, lenta y segura, hacia la estrecha garganta de un valle mortal. Veía cómo las primeras y densas filas de jenízaros aceleraban el paso con júbilo, cómo la pesada caballería imperial se internaba dócilmente tras ellos, cómo las interminables columnas de una infantería variopinta se comprimían con fuerza entre los escarpados riscos de piedra. El orgulloso imperio, por voluntad propia, metía su arrogante cabeza en un lazo perfectamente ajustado. El estruendo de decenas de miles de pies marchando se fundía en un rugido único, monótono y pesado. El eco retumbaba en las paredes frías, amplificándose una y otra vez, creando la ilusión de un poderío increíble. Pero ese poderío no era más que un espejismo. La tensión en el aire alcanzó su máxima densidad física, volviéndose casi tangible. El aire en el estrecho valle se tornó espeso, pegajoso y pesado como melaza congelada. Cada instante siguiente se estiró en una eternidad agónica y vibrante. La vanguardia otomana finalmente cruzó la línea invisible y fatal del no retorno. Se adentraron tanto en la ratonera que las filas traseras ya no podían detenerse físicamente. La colosal masa humana empujaba implacablemente contra sí misma. Los invasores, sin quererlo, se amontonaban en una masa de carne densa, sudorosa y desorientada. Los soldados de vanguardia empezaron a tropezar con obstáculos ocultos bajo la nieve. Los caballos cansados,
comenzaron a resoplar con nerviosismo, hundiendo sus pesados cascos en un pantano cenagoso y medio congelado. La engañosa y cálida esperanza de una victoria rápida se desvanecía a toda prisa. En su lugar, una ansiedad primitiva y animal comenzó a reptar lentamente con tentáculos de hielo. Algo estaba categóricamente mal. Demasiado silencio alrededor, una estrechez insoportable, una niebla impenetrable al frente. Esteban levantó la mano derecha con un movimiento lento y fluido. 40.000 de sus soldados contuvieron el aliento al unísono. Nada de gritos de guerra estruendosos, nada de ruidos inútiles de armas. Solo el siniestro y apenas perceptible crujido de las cuerdas de arcos y ballestas tensándose en sincronía. Solo el golpe sordo y seco de las mechas encendidas contra los gélidos cañones de bronce. La trampa se cerró definitivamente sobre la ilusión de la debilidad ajena. El imperio había venido a castigar públicamente a un país pequeño y miserable, pero olvidó la regla principal de supervivencia. La oveja que no huye del lobo, lo más probable es que ya haya pintado un blanco brillante en su piel para que el depredador se acerque lo suficiente a una trampa perfectamente camuflada. La mano del soberano moldavo bajó de golpe, como la hoja de una guillotina. La mano bajó. El aire estalló en 1000 pedazos. El valle frío y gris se transformó instantáneamente en un caldero estrecho y ardiente. Los cañones de bronce rugieron en una sola voz ensordecedora. Escupieron toneladas de metal desgarrado directamente al corazón de la masa humana. Cargas de clavos oxidados y vidrio roto golpearon con saña a la multitud compacta. No era un duelo clásico ni noble. Era una eliminación mecánica y fría de fuerza viva. Los proyectiles no necesitaban buscar un objetivo específico. Fallar allí era físicamente imposible. 120.000 hombres quedaron atrapados en un estrecho saco de tierra. Las hermosas y perfectamente formadas filas del ejército dejaron de existir en un solo segundo. La grandeza imperial se derrumbó en un charco de lodo con un chapoteo ruidoso y vergonzoso. La codiciosa autoconfianza de los invasores fue reemplazada al instante por un terror primitivo. Los regimientos de élite de los genízaros intentaron desplegarse rápidamente para el ataque. Dieron un paso al unísono fuera del sendero trillado, pero la nieve blanca cedió traicioneramente bajo sus pesadas botas. Fosos de lobo, profundos y ocultos, tragaron con avidez las primeras filas. Estacas de roble afiladas fijaron con seguridad los cuerpos atravesados. Las filas traseras no podían detenerse físicamente. La enorme y ciega multitud empujaba con fuerza desde atrás. Los soldados pisoteaban histéricamente a sus compañeros caídos en un intento desesperado por salvarse. Pero no había salvación en ese infierno helado. La pesada caballería imperial se lanzó en pánico hacia un río poco profundo. Los jinetes esperaban encontrar un vado firme que los salvara, pero la fina capa de hielo crujió con estrépito. El pantano traicionero, inundado a propósito, succionó instantáneamente a cientos de caballos fuertes. Las costosas armaduras de acero se convirtieron rápidamente en anclas mortales. El orgullo del gran sultán pataleaba impotente en el fango gélido y viscoso. La disciplina murió en el acto. El gran ejército se transformó en una biomasa chillona presa del pánico. Los hombres se aplastaban ciegamente unos a otros, ahogándose desesperados en el agua turbia y asfixiándose con el humo denso y acre de la pólvora. Por un breve minuto, conviértete en un veterano de la Guardia Otomana. Has pasado por decenas de campañas victoriosas. Ahora estás con el barro helado y pegajoso hasta la cintura. A tu izquierda, un caballo herido relincha de forma salvaje y penetrante. A tu derecha, el cuerpo inerte de tu comandante cae pesadamente sobre ti. Intentas frenéticamente levantar tu cimitarra, pero simplemente no tienes espacio para blandirla. Estás apretujado por todos lados por tus propios hermanos de armas enloquecidos. Sus rostros, deformados por un miedo animal, se funden en una sola mancha de suciedad. El aire falta de forma catastrófica. Te asfixias lentamente por el pánico incontrolable de una multitud sin rostro. Tu magnífico entrenamiento de años es ahora absolutamente inútil. La geografía resultó ser mucho más fuerte que cualquier táctica genial. Pero Suleimán Pasha se negó a rendirse sin más. El viejo y terco general intentó reunir los restos de su voluntad en un puño de hierro. Gritó desesperadamente, hasta quedar ronco, a sus oficiales aterrorizados. Lanzó a su última y más valiosa reserva un ataque frontal desesperado. Una enorme masa de hombres se balanceó pesadamente hacia adelante. Milagrosamente, cruzaron los primeros fosos profundos,
caminando literalmente sobre los cuerpos aún cálidos de sus soldados muertos. Por un momento, pareció que la colosal superioridad numérica rompería la astuta trampa, que la masa bruta y torpe atravesaría ese estrecho corredor de la muerte. La tensión alcanzó su límite crítico. El horror helado comenzó a ceder ante una furia fanática. Y fue precisamente en ese momento decisivo cuando la naturaleza asestó su golpe final. Una niebla espesa e impenetrable bajó rápidamente de las altas colinas. La visibilidad cayó a casi cero al instante. El caos se volvió absolutamente incontrolable. Y entonces, desde los bosques oscuros y nevados, surgió un rugido largo y vibrante. Decenas de pesados cuernos de guerra de bronce empezaron a cantar. Esteban introdujo con frialdad su última y principal carta. La caballería pesada moldava golpeó de forma demoledora por los flancos. Emergieron de la cortina blanca como enormes fantasmas de acero. Se estrellaron a toda velocidad contra los costados vulnerables del ejército otomano. Impacto. El silbido de las lanzas largas. Punto final. Este ariete potente y matemáticamente calculado terminó de romper la columna vertebral de la maquinaria imperial. Los ataques de flanco despedazaron fácilmente al enorme ejército en fragmentos aislados e impotentes. El paisaje y el cálculo preciso vencieron por completo al orgullo ciego. Los invasores perdieron el contacto entre sí. Los comandantes ya no veían a sus subordinados. Los soldados ya no escuchaban las órdenes. Se produjo una parálisis total e irreversible del mando. La bestia gigantesca y torpe se retorció lastimosamente en su sucia agonía. El ejército invencible dio media vuelta frenéticamente. Pero aquello ya no era una retirada estratégica organizada. Era una estampida salvaje y demente. Los hombres tiraban sus pesadas armas en medio del pánico. Se arrancaban las costosas armaduras decoradas con oro e intentaban huir lo más rápido posible sobre la tierra resbaladiza y empapada de sangre. Mutilaban sin el menor remordimiento a sus compañeros por un minúsculo pedazo de espacio libre. Esteban el Grande logró su cruel objetivo. Demostró cínicamente al mundo una verdad simple. Incluso 100.000 héroes armados hasta los dientes se convierten fácilmente en un rebaño chillón si se les quita el suelo bajo los pies a tiempo. El imperio dejó para siempre su rostro sagrado en ese lodazal congelado y fétido. El pantano sucio y pestilente quedó atrás, pero por delante a los fugitivos les esperaba algo mucho más terrible. El enorme ejército, antaño invencible, dejó de existir definitivamente. Se desintegró en decenas de miles de individuos temblorosos, enloquecidos por un terror animal. Comenzó la fase de la limpieza absoluta y metódica. Nada de persecuciones nobles con estandartes ondeando con orgullo. Nada de caballería elegante hacia el enemigo derrotado. Esta acción ya no se llamaba guerra. Los propios moldavos bautizaron despectivamente este tiempo como la cacería de cerdos. Y tenían razón. Los orgullosos guerreros imperiales eran acorralados con frialdad de los bosques cerrados como simple ganado enloquecido. Los vencedores no sentían una furia ardiente. Simplemente hacían su trabajo sucio y rutinario. Los bosques helados se convirtieron rápidamente en un matadero gigante sin una sola gota de misericordia. Destacamentos ligeros de la caballería local seguían incansablemente el rastro de sangre. No intentaban capturar prisioneros nobles para obtener un rico rescate, ni escuchaban las súplicas desesperadas de piedad. El metal frío bajaba monótonamente sobre cuellos indefensos. Golpe. El sonido sordo de un cuerpo cayendo. Punto final. El siguiente. Esteban dio una orden extremadamente clara y lacónica: aniquilar la amenaza de raíz. El gobernante comprendía perfectamente la ley cruel de la geopolítica. Un enemigo perdonado hoy nunca será un amigo agradecido. Simplemente se esconderá, lamerá sus heridas y reunirá un nuevo ejército punitivo aún más feroz. Volverá sin falta por tu cabeza. Por eso, el proceso de eliminación avanzaba con una precisión matemática aterradora. Los campesinos de ayer apilaban con parsimonia los cadáveres rígidos en barrancos profundos. Su bosque natal debía quedar completamente limpio de inmundicia extraña. Siente en ti mismo ese miedo pegajoso y paralizante de la víctima. Por un instante, conviértete en aquel que intenta salvarse desesperadamente. Tus pulmones arden como fuego por la carrera interminable sobre la nieve profunda. Las ramas desnudas azotan con dolor tu rostro congelado. Hace mucho que perdiste tu pesado casco y tu costoso yatagán. No has comido en varios días. A tus espaldas,
La nieve cruje constante y monótonamente. Son los pesados cascos de los perseguidores. Te escondes tras el ancho tronco de un viejo roble. Te tapas la boca con todas tus fuerzas, con manos sucias y temblorosas. Intentas contener tu respiración ruidosa y ronca. Tu corazón late con frenesí, como si fuera a romperte las costillas. Escuchas las voces tranquilas y profesionales de los cazadores. Discuten sus asuntos rutinarios. Hablan de ti no como de un hombre. Para ellos, eres solo una bestia salvaje. Un animal sucio. El ladrido de los perros suena cada vez más cerca. Han soltado a los sabuesos hambrientos tras el rastro. Te deslizas lentamente por la corteza rugosa hasta el suelo helado. Lo entiendes con claridad. Este es el final absoluto, sordo e inevitable. La huida continuó durante 3 días largos y agónicos. La naturaleza parecía decidida a rematar a los insolentes invasores. Cayeron nuevas heladas de enero, nunca antes vistas. Pero más terrible que cualquier frío, eran aquellos que salieron de repente de las cuevas profundas y los escondites del bosque. Los mismos campesinos. Gente cuyas casas Esteban obligó a quemar hasta los cimientos. No fueron a vengarse de su severo gobernante. Descargaron todo el odio negro acumulado sobre los otomanos en retirada. Armados con hachas desafiladas, horcas y simples piedras pesadas, salían en silencio de la espesa niebla. La máquina militar perfecta del imperio resultó estar completamente indefensa ante esta rabia espontánea y primitiva. Orgullosos oficiales morían bajo los golpes pesados de guadañas oxidadas. No fue una muerte gloriosa en el campo de batalla, fue un final vergonzoso en un montón de nieve sucia. Nadie escapó de esta ciega justicia campesina. Esteban observaba este proceso con una calma aterradora. Sus generales cansados informaban con júbilo sobre miles de enemigos aniquilados. Traían enormes fardos de estandartes capturados y apilaban joyas de oro en montones. Pero en el rostro del soberano no había ni rastro de una sonrisa. Comprendía con cristalina claridad la esencia de lo que ocurría. No era una victoria grande y radiante del bien sobre el mal, era solo una tala sanitaria forzada e increíblemente sucia. Simplemente estaba limpiando su territorio de maleza peligrosa. La matemática de la guerra era absolutamente implacable. 40.000 otomanos muertos se quedarían en esos bosques congelados para siempre. La cifra exacta de bajas enemigas importaba poco, solo importaba el resultado final. La maquinaria imperial sufrió la pérdida más terrible e irreparable. Perdió su mito sagrado de invencibilidad. Pero esta eliminación sombría dejaba tras de sí solo un enorme vacío calcinado. Los bosques estaban atestados de cadáveres. La tierra estaba abundantemente empapada de sangre ajena y propia. Las aldeas seguían en ruinas negras. Los vencedores permanecían en silencio, en medio de un cementerio helado e infinito. La cacería de cerdos terminó con éxito. El último grito se extinguió para siempre en la espesura oscura. Se hizo un silencio sordo y pesado. Y en ese silencio sepulcral se perfilaba con nitidez otra realidad mucho más cínica. Esteban miró lentamente hacia el horizonte mutilado, hacia donde entre cenizas y hielo nacía el ciclo infinito de la pesadilla. Ese ciclo apenas comenzaba. Un silencio sordo colgaba sobre la atormentada Moldavia. El campo de batalla era cubierto lentamente por un espeso sudario blanco. La naturaleza ocultaba misericordiosamente los rastros de la mayor picadora de carne humana del siglo XV. El rumor de la derrota increíble y absolutamente imposible del ejército del sultán voló rápidamente hacia el oeste. Cruzó con facilidad los Cárpatos nevados y llegó pronto a los cálidos palacios de la arrogante Europa. El mundo ilustrado se quedó paralizado en un entusiasmo hipócrita y empalagoso. El pontífice romano Sixto IV escribió apresuradamente cartas largas y pomposas, proclamando solemnemente al soberano moldavo como el verdadero atleta de Cristo, defensor de la Santa Fe y principal salvador de la civilización europea. Los dux venecianos brindaban alegres con pesadas copas de costoso vino rubí. El rey húngaro suspiró aliviado en su castillo inexpugnable y seguro. Con manos ajenas y callosas, en tierra ajena y congelada, con sangre ajena y espesa, se había detenido de repente la aplanadora de acero imperial. Europa aplaudía de pie y a rabiar, pero no envió ni un solo soldado armado como refuerzo, ni dio una sola moneda de oro para reconstruir un país quemado hasta los cimientos.
La gran política siempre sigue siendo una zorra cínica y calculadora. Observa este triunfo geopolítico desde dentro. Por un segundo, conviértete en un cansado escribano moldavo en la fría tienda de campaña de Esteban. Tus dedos delgados están ennegrecidos desde hace tiempo por el hollín acre y la tinta incrustada. Sostienes en tus manos un pergamino hermoso y crujiente llegado de Roma. Está ricamente decorado con pan de oro y huele agradablemente a inciensos orientales. Pero tras la fina tela escarchada de la tienda, tu patria moribunda y calcinada gime sordamente. Allí no hay comida ni casas cálidas. Allí vagan ciegamente miles de huérfanos hambrientos y mutilados. Lees en voz alta y monótona las palabras hermosas y rimbombantes sobre la gran salvación de toda la cristiandad, pero en la lengua solo sientes el sabor amargo y nauseabundo de la ceniza fresca. Las elegantes cartas diplomáticas no reemplazarán al ganado sacrificado. Los pesados sellos de cera de los aliados no resucitarán a decenas de miles de campesinos congelados. Esteban el Grande permanecía inmóvil en medio de ese campo muerto infinito. No celebraba la victoria, ni bebía vino en copas de trofeo. No le quedaba absolutamente ninguna ilusión. La mente pragmática y fría de un gobernante genial veía con claridad cristalina un futuro atroz. Había aplastado a un ejército gigantesco. Había humillado públicamente, ante los ojos de todo un mundo expectante, al mayor conquistador de la época. Mehmed II recibió una bofetada sonora y humillante, pero el soberano comprendía perfectamente la matemática implacable de la guerra infinita. El enorme imperio otomano no se derrumbó por un solo golpe terrible. El sultán perdió decenas de miles de combatientes de élite. Para la minúscula Moldavia, eso habría sido la muerte total y definitiva. El país simplemente habría desaparecido para siempre de los mapas políticos. Pero para el imperio colosal y saciado, aquello era solo un rasguño molesto en su gruesa armadura de acero. Una sangría leve y profiláctica. La pedante burocracia de la muerte del sultán simplemente abriría nuevas listas de registro absolutamente limpias. Reclutadores sin rostro se llevarían con frialdad a reclutas frescos y hambrientos en la lejana Anatolia. Herreros hábiles forjarían sin descanso nuevos y pesados cañones de bronce. La moneda de cobre fluiría como un río incesante hacia los bolsillos codiciosos de nuevos mercenarios. El imperio regresará inevitablemente. Golpe. El imperio simplemente está obligado a lavar su deshonor. Punto final. Esteban no ganó la guerra final del bien contra el mal. Solo ganó una prórroga corta e increíblemente cara para su propia ejecución. Y pagó por ese minúsculo instante de silencio absolutamente todo. El Estado se convirtió en un esqueleto humeante y carbonizado. Toda la débil economía fue destruida por sus propias manos en aras de la impecable estrategia de tierra quemada. A los campesinos supervivientes y agotados ya no les quedaba nada que sembrar en un suelo empapado de veneno cadavérico. En esto consiste el secreto más terrible y paradójico de la supervivencia de las naciones pequeñas. La libertad de un Estado independiente es siempre solo una ilusión temporal y frágil. Existe exactamente mientras puedas demostrarle a un depredador enorme la absoluta y matemática falta de rentabilidad de tu conquista. Esteban lo demostró con dureza al mundo entero. Hizo que el precio de conquistar su tierra fuera absurdo, prohibitivamente alto. Pero para salvar a Moldavia de una esclavitud ajena y despiadada, primero él mismo la convirtió en un páramo gris y sin vida. Algunos gobernantes construyeron altos muros de piedra para contener ingenuamente a la muerte que se aproximaba. Otros forjaron con esmero espadas afiladas para atraerla sin piedad. Pero todas las ilusiones resultaron impotentes ante el pragmatismo frío y desalmado de un hombre solitario, dispuesto a matar a su propio mundo con tal de salvarlo. En esta eterna picadora de carne histórica no hay héroes reales con armaduras relucientes. Solo hay supervivientes. Aquellos que llegaron primero a degollar a su propia conciencia. Y ahora, de pie sobre las cenizas humeantes de la moral humana y el sentido común, respóndanse con total honestidad. Si la única forma segura de salvar tu hogar es quemarlo a sangre fría junto con todos sus habitantes, ¿vale realmente esa gran libertad su monstruoso precio?